Bueno, la semana pasada estuvimos en el servicio de resurrección allá afuera. No lo llevamos a cabo, ni hoy, hermanos, pero el próximo domingo, si Dios no nos ha llamado a su presencia, pues, y estamos aquí, hermanos, lo vamos a compartir, ¿ok? So, hermanos, gracias, hermanos, por estar aquí. Hermanos, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado o ha organizado una fiesta en su hogar y hace la lista de invitados. Y en esa lista de invitados, hermanos, usted está poniendo personas que está esperando que lleguen a esa fiesta, ¿verdad, hermanos? Y cuando no llegan, hermanos, todos los invitados, ¿verdad? Pues no se termina lo que preparó, ¿verdad? Para sus invitados. Entonces de ahí, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Que pues no se terminaron las cosas. Cristo, hermanos, ha preparado una fiesta para su pueblo. Y está esperando, hermanos, que nosotros lleguemos ahí. Y hoy, hermanos, es el día especial que Cristo nos ha servido la mesa, hermanos, para que lleguemos y comamos, hermanos. El Señor ha preparado, hermanos, este día hermoso, perfecto, hermanos, perfecto, como es Él. Y, hermanos, aquí estamos por la gracia de Dios. Amén. 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 Gocémonos, hermanos, tremendamente en su palabra, en cómo el Señor, hermanos, nos habla directamente, hermanos. No anda con que les voy a hablar nomás a unos y a otros, no, hermanos. El Señor, su palabra es para todos. Amén. A todos nos habla, hermanos, su hermosa palabra. Y aquí vamos a estar en esta mañana compartiendo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y aquí, hermanos, viene algo tremendo. Aquí un hombre, hermanos, que había sido alguien que perseguía un pueblo, alguien que llevaba prisioneros a un pueblo de Dios, reprendiendo a un hombre que estuvo lado a lado con el mismo Cristo Jesús. Aquí, hermanos, nosotros podemos conocer a Cristo Jesús así como Pedro lo conoció. Pero aquí vemos, hermanos, que Pedro tuvo una falla. Nosotros, hermanos, no estamos exentos de fallar así como Pedro. Amén. Por eso, hermanos, es muy necesario que tengamos cuidado, hermanos, y escuchemos bien la palabra para cuando venga el tiempo, hermanos, estemos preparados para ello. Amén. Amén. So, vamos a leer aquí las escrituras, hermanos, en Gálatas 2, 11 al 21. Amén. Que nos dice la escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los circuncisos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y río, pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Padre, una vez más, Padre, por permitirnos llegar, Padre Santo, libremente hasta este lugar, Padre Santo, que es su templo, Padre Santo. Usted sabe, Padre, cómo venimos, Padre, cada uno de nosotros, Padre. Usted conoce nuestros corazones, nuestras dolencias, Padre Santo. Usted conoce, Padre Santo, nuestras fallas, nuestro pecado, Padre Santo, en todo momento. Mas usted, Padre, es nuestro médico. Usted es el cual nos sana, Padre Santo. Usted es el cual, Padre, nos levanta, nos restaura, Padre Santo, y nos da la oportunidad, Padre, cada día de seguir adelante. Solamente, Padre, que nosotros podamos, Padre, verdaderamente ir a usted con un corazón sincero, Padre, con un corazón arrepentido, Padre, de nuestra falla, que lejos de estar tropezando día a día, Padre, con la misma piedra, con el mismo error, Padre Santo, que podamos, Padre, verdaderamente aprender, Padre Santo, de ello, alejarnos y acercarnos cada día más a usted, Padre amado, sabiendo que perfectos no somos, Padre. Usted es el único, Padre, perfecto, pero que en ello, Padre, no nos justifiquemos, Padre, al buscar, Padre Santo, su rostro, buscar, Padre, agradarle día a día, para hacer siempre su santa y bendita voluntad. En sus manos, Padre, estamos como pueblo suyo. Sea usted hablándonos, Padre, a través de su palabra, que nuestros oídos, Padre, se inclinen a escuchar, Padre, su palabra, su mensaje, y que podamos, Padre, día a día, Padre, mientras que estemos pisando esta tierra, Padre, poder vivir, Padre, conforme usted quiere, Padre, que su pueblo, cada uno, Padre, nosotros vivamos. Gracias le damos, Padre, por todo ello, Padre, que usted siempre reciba toda honra, toda gloria, Padre Santo, porque solo usted lo merece. Amén. Dios de poder, Dios de libertad, nuestro Dios, que nos ha levantado, Padre, de entre los muertos. Gracias le damos, Padre, una vez más por todo ello, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, pues yo creo que aquí, ¿verdad? Los que estamos en un matrimonio, en una relación de matrimonio, hermanos, podemos recordar, ¿verdad? Que en una vida de solteros nuestra vida era diferente. Nuestra vida era, quizás podemos decirlo, con un poquito más de libertad en ese sentido, ¿verdad? De poder andar un poco diferente. Y hermanos, quizás nosotros cambiamos algunos malos hábitos después de que venimos a casarnos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque quizás a nuestra pareja no le gustaba ese mal hábito que teníamos nosotros, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, ¿por qué fue ese cambio? Por amor. ¿Por qué? Porque no queríamos a esa pareja hacerle sentir mal. Por ese amor que teníamos, quisimos hacer un cambio dentro de nosotros. Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que Pablo hizo un cambio. Pablo hizo un cambio porque él verdaderamente se entregó a Cristo. Amén. Pedro se entregó a Cristo de igual manera, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que ellos tenían una entrega, habían hecho un cambio en sus vidas. Mas eso no era lo que los hacía salvos, y eso no es lo que nos hace salvos. ¿Okay? Lo que nos hace salvos, hermanos, es la fe en Cristo Jesús. Amén.
Pero ¿por qué hay un cambio, hermanos, en nuestras vidas? Porque sabemos, hermanos, y podemos distinguir lo bueno y lo malo. Ahí en distinguir está la decisión de nosotros tomar una decisión, perdón, válgame la redundancia. Está en nosotros tomar una decisión, sea lo bueno o sea lo malo. Así es. De ahí, hermanos, tenemos dos opciones. Tenemos esas opciones de seguimos haciendo lo malo o hago lo bueno. Aquí, hermanos, podemos ver que en la ley hablaba, hermanos, era una ley estricta, era una ley tremenda, hermanos, que aún los mismos sacerdotes y todos aquellos escribas, hermanos, no podían cumplir con la ley conforme estaba escrita. Era algo imposible para el hombre llevar al pie de la letra. Mas vino Cristo Jesús, hermanos, porque era necesario que el mundo tuviera un redentor. Es necesario, hermanos, que vayamos a Cristo para poder alcanzar salvación. Amén. Y de ahí, hermanos, ahora nosotros entregados a Cristo tenemos aún la opción, hermanos, de hacer lo bueno y lo malo. Él no nos ha dicho, ¿sabes qué? Aquí te voy a tener amarrado. No, hermanos, Él nos ha dejado libres. Amén. Él sabiendo que estamos en un mundo de pecados. Estamos rodeados del pecado. Estamos contaminados del pecado. Así es. Aún el pecado, hermanos, viene a nuestras vidas. A veces no queremos, no es nuestra intención, no queremos, hermanos, pero estamos en un mundo tan contaminado, hermanos, que ahí caemos. Lo hermoso de ello, hermanos, que tenemos a dónde ir y con quién ir, que es Cristo Jesús, para que por Él, hermanos, nuestros pecados sean libres. Mas esto no nos da la libertad de ir libremente, andar pecando por donde quiera. Yo sé que al cabo el Señor ahorita voy a ir. No, hermanos. Tenemos que estar conscientes de lo que es bueno y lo de que es malo. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver que ahí en el versículo 12, perdón, en el 11, comenzando, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí había algo, hermanos, que condenar. Pues antes que viniese algunos, dice el versículo 12, de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Entonces quiere decir que sabía lo que era bueno y lo que era malo. Porque mientras que las cosas iban diferentes, estaba haciendo una cosa. Pero cuando vio que venían a hablar con él, a pedirle cuentas de lo que estaba haciendo, su actitud cambió. Hermanos, nosotros, estando allá afuera, o estando aquí adentro, donde quiera que estemos, tenemos que ser los mismos. Tenemos que ser los mismos, hermanos, no importando donde quiera que estemos, como hijos de Dios, tenemos que ser. Dice aquí que comía con los gentiles, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estaba ahí asociado, inmiscuido, acoplado, llevando una amistad. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Aquí hablando, ¿verdad? Cuando se refiere, dice los de la circuncisión, hablando de los judíos. Y aquí veía que le iban a dar un jaloncito de orejas, ahí a decirle: hey, andas haciendo algo mal, pon atención. Hermanos, y aún aquí, hermanos, lo que yo le diga a usted, lo que usted me diga a mí, sirve, hermanos, de exhortación. Pero, hermanos, sabemos que lo que nos sirve siempre, hermanos, en todo momento es la palabra, es que nos expone, que nos hace ver nuestras fallas, nuestras faltas. A veces, hermanos, somos
tan mal agradecidos, se podría decir, que decimos, ¿y usted quién es para decirme eso? Si usted está peor que yo. Hermanos, pues déjenme decirles que el Señor nos dice y Él no está peor que nosotros. Él está en perfección. Amén. So, su palabra, hermanos, si su palabra nos habla, no es para nosotros voltear a decir, bueno, pues eso no es para mí. Hermanos, la palabra, aquí como aplicaba para Pedro, para Pablo, para todos estos varones, hermanos, aquí en la Escritura, de igual manera Bernabé y vemos, hermanos, que todos estos que menciona aquí la Escritura, hermanos, aplica la Escritura de igual manera. Para su pueblo en este día, hermanos, aplica de igual manera para nosotros. Gloria a Dios. So, de ahí, viendo, ¿verdad?, que venía la cosa seria, se iba a poner la cosa algo seria. Entonces ya era cuando quería como ocultar algo. Dice el versículo 13, y en simulación participaba también con otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si vemos, hermanos, quién era Bernabé, podemos ahí un poquito recordar quién era Bernabé. Era un hombre valiente, fiel al Señor, era un hombre entregado, era un hombre, hermanos, que estaba dispuesto. Bernabé fue el primero cuando vino Saulo, ¿verdad?, a entrar al arrepentimiento. Fue el primer valiente, hermanos, a ir a desengañarse con su propio ojo, a ir al frente de a ver si era cierto lo que se escuchaba, de que Saulo entregó su vida a Cristo. Tengo que ir a ver eso. Y sabiendo Bernabé quién era Saulo, aquel que perseguía a los cristianos, los hacía prisioneros, y muchos de ellos perdían su vida ahí. Mas sin embargo, Bernabé dijo, yo quiero ir a ver con mis propios ojos. Hermanos, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos los cambios que hace Cristo. Hemos podido ver, hermanos, los cambios que hace Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. De ahí, siguiendo, hermanos, y viendo ahí Bernabé siendo de igual manera contaminado, hermanos, siendo un hombre recto, siendo un hombre que se esforzaba, siendo un hombre que quería buscar agradar a Dios, aún así fue arrastrado. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado de lo que escuchamos. ¿Dónde inclinamos nuestro oído? ¿Hacia dónde estamos nosotros poniendo nuestra atención? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué doctrina, hermanos, estamos recibiendo? Aquí, hermanos, había una doctrina errónea, una doctrina que estaba llevando a hacer las cosas de la ley y dejar las cosas de Cristo Jesús a un lado, no dándole la importancia al sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Por ello, hermanos, es muy necesario, hermanos, que escuchemos, que abramos aquí este librito que tiene ahí, hermanos, que es hermoso. Y no es librito, hermanos, es un libro grande. El cual nos dice paso a paso, hermanos, cómo caminar. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el camino? ¿A dónde ir? Y lo que hagamos, hermanos, eso es un, como dicen ahí, un extra, un plus. Y lo que hacemos, hermanos, las obras que hacemos, las hacemos por amor. El amor, hermanos, que nos pide el Señor, ¿verdad? Y como Cristo Jesús dejó 2 mandamientos. El primero era amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo. So ahí, hermanos, podemos ver, hermanos, que por amor hacemos obras. No por salvación, sino por el amor. Por agradecimiento, hermanos. Por gratitud.
mas esto no nos va a salvar. Amén. Es importante, hermanos, saber y reconocer que somos pecadores. Amén. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea, para que haya testigos. Hermanos, el Señor nos está hablando delante de todos. Amén. Allí donde dice Pedro, hermanos, pongamos nuestro nombre. Amén. Ahí pongamos nuestro nombre. El Señor, hermanos, nos está hablando. Así como aquí Pablo hablaba aquí a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, tremendo, hermanos. Tremenda palabra, hermanos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, hermanos, es triste el ver allá afuera, hermanos, un mal testimonio, hermanos, de un pueblo de Dios. Y todo esto no nos viene a desanimar. Amén. Pedro tenía, hermanos, un impacto fuerte a los que le rodeaban. Porque aquí podemos ver, hermanos, aquí a Bernabé fue uno de ellos que recibió ese impacto, ese cambio, al recibir el consejo que Pedro estaba dando. Al recibir la doctrina que estaban compartiendo. Mas sin embargo, dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vienes como los gentiles y no como judío, y aquí le hace la pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y no era, hermanos, de que Pedro les pusiera una pistola o un arma para obligarlos o para forzarlos con fuerza física, sino que simplemente con compartir la influencia que tenía Pedro sobre esas personas, les cambiaba su mente. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo influimos a los demás. Cómo influimos dentro de nuestro hogar, cómo influimos dentro de nuestra familia, cómo influimos en nuestro trabajo, cómo influimos dentro de la iglesia. Pero sobre todo, hermanos, cómo influimos, hermanos, en nuestra vida como cristianos a otros. Porque hay, hermanos, crean o no, alguien que va siguiendo sus pasos. Ya sea un hijo, un nieto, un hermano, un vecino. Alguien, hermanos, que lo está viendo caminar y va siguiendo sus pasos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasos voy siguiendo yo? ¿Voy siguiendo los pasos de Cristo? ¿O voy siguiendo unos pasos equivocados? Y estoy llevando al que viene atrás de mí a un lugar equivocado. Ofreciendo un evangelio que no lleva salvación. Ofreciendo una mentira, la cual la están comprando y que un día no va a terminar bien. Por eso, hermanos, aquí necesario es ello, que siendo, hermanos, nosotros creyentes, siendo entregados a Cristo, podamos, hermanos, vivir esa vida día a día, minuto a minuto, para poder nosotros, hermanos, no caer, recordando que el pecado, hermanos, el enemigo y todo ello, hermanos, está atento a nosotros. Está esperando ese momento de debilidad de nosotros para caernos. Aquí, hermanos, viendo la influencia una vez más de Pedro sobre este pueblo, estos hombres.
¿Y quién era Pedro? Una vez más, hermanos, si vamos allá al libro de Hechos, el libro de Hechos nos habla mucho, hermanos, de Pedro, Así es. bastante. Que Pedro, hermanos, fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En el capítulo 10 y en el capítulo 9, hermanos, habla a ese hermoso. En el 10, ahí, en el 9, perdón, en el versículo 36, Pedro resucita a Dorcas, hermanos. ¿Quién puede hacer eso, hermanos, sino el poder de Dios? ¿Quién? Solo Dios puede hacer ello. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Ese mismo Pedro, hermanos, es el cual había caído. Ese mismo Pedro, hermanos, que nos habla aquí de igual manera más adelante, hablando, hermanos, de cómo el Señor habla, hermanos, tremendamente, y dando su palabra, hermanos, para que podamos nosotros ver claramente, hermanos, y conocer a esa persona de la cual está hablando en Gálatas 2. Capítulo 11 de Hechos. Ahí, hermanos, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles que habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas eran bajo del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa como común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ese mismo Pedro, hermanos, que había estado a un lado de Jesucristo, ese mismo que Dios le dio el poder y lo usó tremendamente, hermanos, para levantar. Dios con su poder lo levantó, hermanos. Amén. No Pedro. Pero para que el Señor se manifestara, hermanos, en Pedro, hermanos, ahí Dios está enseñando algo grande, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, podemos ver que el hombre, hermanos, estamos limitados. No poniendo, hermanos, nuestra vista, nuestra mirada en el hombre.
Porque aquí este que está aquí enfrente, hermanos, puede fallar. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos fallar. Así es. Por eso, hermanos, ahí en el Evangelio, hermanos, a donde nos pide que nos dirijamos y pongamos nuestra mirada es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso, hermanos, es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. Amén. Nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero el que sí va a estar, hermanos, es el Señor. Amén. De eso no haya duda, hermanos, en nuestras vidas. Por eso, hermanos, aquí la tremenda enseñanza para nosotros, donde había un hombre que influía en un pueblo, y aquí llevándose al pueblo con él hacia una dirección equivocada, hacia una doctrina equivocada, falsa, en la cual no había salvación. Allí fue exhortado. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos reprende y nos exhorta Amén. con poder. Amén. Dice versículo 15, ahí en Gálatas 2, nosotros judíos de nacimiento y río, pecadores de entre los gentiles. Recordemos, hermanos, que nosotros hemos renacido, hemos nacido, hermanos, ¿por qué? En Cristo Jesús. Amén. De ahí, hermanos, venimos a ser parte de los hijos del pueblo de Dios. Somos su pueblo, somos llamados sus hijos, Amén. sus coherederos. Estamos ahí, hermanos, ahora siendo partícipes de ello. Entonces ahí aplica para nosotros, dice, nosotros judíos de nacimiento, en ese nacimiento que tuvimos en Cristo Jesús, ahí pecadores de entre los gentiles, hermanos, pecadores de entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hermanos, podemos ver que hay mucho tradicionalismo, hay muchas cosas, fanatismo, hay cosas totalmente llevándonos a una dirección equivocada. Miramos ahí, podemos ver, hermanos, para hacia atrás, lo que algunos de nosotros podemos ver ahí en lugares, ¿verdad?, donde había fanatismo y encerrarse en un lugar y llegar todos a perder la vida ahí por un fanatismo. Ya saben de qué hablo. Ahí, hermanos, una persona influenciando a cientos de personas a llevar a cabo algo, hermanos, que era una mentira. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, Amén. porque no estamos exentos de caer en la mentira. Así es. Abramos la escritura, escudriñemos libremente con esa libertad que el Señor nos ha dado para escudriñar la escritura, Amén. para poder ir y nosotros mirar con nuestros propios ojos, porque Él nos ha quitado esa venda, hermanos, Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. para nosotros poder llegar a ver la verdad. Amén. Aquí, hermanos, continuando en el versículo 16, dice, sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Una vez más, hermanos, y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es, hermanos.
Vemos, hermanos, ahí los anuncios y todo eso, la prosperidad, que si usted da uno le van a regresar 2 o 3 o 4 o 5. Hermanos, es una mentira, hermanos, del enemigo para desviarnos. Así es. Que si usted pone todo aquí y va a ver que se le va a duplicar, hermanos, es una total mentira. Así es. Es una total mentira. Solo por Cristo Jesús Amén. podemos alcanzar salvación. Gloria a Dios. De ahí, hermanos, un día vamos a dar cuentas al Señor, vamos a estar cara a cara con Él, y de ahí, hermanos, cada quien vamos a dar cuentas a Él. Así es. ¿Hacia dónde llevaste este pueblo? ¿Qué les diste de comer? ¿Qué les serviste? No era mi palabra. ¿Por qué los alimentaste de algo que contaminaba la doctrina? Algo que los engañaba, algo que los cegaba. ¿Por qué diste de comer a mi pueblo? Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que comemos. No sé a quién le ha pasado, hermanos, que ahí de repente la comida le cae un poquito mal y le hace mala digestión. Y cómo nos sentimos incómodos. ¿Verdad? Hermanos, que sea el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Como que yo no estoy conforme con lo que escuché. Como que no, es lo que me dice a mí la Escritura. Voy a ir y voy a abrir la Escritura para leer lo que acabo de escuchar. Libremente, hermanos, con la libertad que el Señor nos ha dado. Con esa libertad, hermanos, para nosotros no caer en la mentira de que por obras o por lo que hacemos o que vamos a hacer alcanzar salvación. Lo que hacemos, hermanos, una vez más, lo hacemos por amor. Amén. El amor, hermanos, nos hace hacer cosas hermosas. El amor de Cristo, hermanos, lo llevó a hacer algo maravilloso por nosotros, Amén. algo incomparable, algo que nunca se va a poder llevar a cabo una vez más. Amén. Gloria a Dios. Solo por su gracia, hermanos, estamos aquí, por su entrega, por su amor. Nosotros, hermanos, a veces hacemos un cambio en nuestras propias fuerzas y es temporal, es pasajero, mas el cambio que ha hecho Cristo Jesús, hermanos, ese es permanente. Amén. Versículo 17 dice: y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si buscamos ser justificados, ¿ok, hermanos? En Cristo, aún dice también nosotros hallados pecadores. Dice, ¿es por eso que Cristo ministro de pecado? No, hermanos. Cristo no vino aquí, hermanos, para decirnos, ven, ese es tu pecado y este es tu pecado. No, hermanos. Él no vino a ministrar pecado, Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Él vino a dar libertad Gloria a Dios. a los que le aceptaron. Él vino a entregar la libertad, a pagar por esa libertad Amén. que podemos tener el día de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. No vino aquí a condenarnos no, hermanos, vino a hacernos libres del pecado. Y dice aquí, continuando, hermanos, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, si yo ya sé qué es lo que estaba haciendo mal y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo mal, entonces me hago transgresor de mi pecado.
constantemente, vez tras vez, y aún sabiendo, ahí me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. De aquí, hermanos, lo que hacemos, lo que buscamos hacer, no es para salvación. Eso tengámoslo en cuenta, hermanos. Yo sé, hermanos, que a veces caemos, se puede decir, no en el error, pero sí en llevar a cabo, hermanos, de premiar a nuestros hijos por algo que es una responsabilidad de ellos. A veces decimos, mira, si te pones a limpiar tu cuarto te voy a dar $5. Cuando era una responsabilidad de nuestros hijos limpiar su cuarto. Y si barres aquí te voy a dar otros $5. Y ahí le seguimos, hermanos. Llega el momento que ese niño, si usted le dice, haz esto, ¿dónde están los $5? Si no, no lo hago. Hermanos, nosotros no esperando nada a cambio, hacerlo por amor a los demás, por ese amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros. ¿Qué está esperando, hermanos, Cristo de nosotros? Nada, porque todo le pertenece a Él. De ahí, hermanos, el amor, hacer un cambio en nuestras vidas, el vivir unas vidas santificadas, no perfectas, hermanos, pero santificadas. Amén. Dentro de la voluntad de Dios. Porque si no, hermanos, pues dice que las obras sin qué, hermanos, obras sin fe. Por eso, hermanos, tenemos que buscar, hermanos, nosotros hacer por amor, como Cristo ha hecho por nosotros por amor. Amén. No buscando, hermanos, nada de ello, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo, para Dios, una vez más. Y aquí, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. Y esto no nos tiene mucho, hermanos, mucho, que aquí podríamos llevarnos, hermanos, horas compartiendo de ello, hermanos. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que he dejado todo a un lado. ¿Qué hizo Cristo, hermanos, para llegar a la cruz? Dejó todo. Vino hasta aquí, a esta tierra, y dejó todo por amor a nosotros. Amén. Entonces de ahí, hermanos, nosotros de igual manera dejar todo para poder llevar adelante, hermanos, las buenas nuevas, poder llevar adelante el evangelio, la verdad, la palabra de esperanza, compartir de Cristo. Por eso dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La diferencia, hermanos, de cuando Cristo viene y llena ese vacío grande que nosotros teníamos. Gloria a Dios. Cuando viene y ilumina esa oscuridad que había dentro de nosotros. Cuando viene y quita ese manto, esa venda de nuestros ojos para poder ver. Cuando vino y nos levantó, hermanos, estando muertos. Estando muertos, nos resucitó, nos levantó, nos dio vida. Perdonando nuestro pecado, nos dio vida. Amén. Nos ha levantado, hermanos, con poder. Por eso, hermanos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Ahí, hermanos, nuestra fe depositada en el Señor, creyéndole a Él en todo momento, escuchando su voz, su palabra, hermanos, no escuchando allá lo que nos dijeron allá
no sé en qué canal saldrá, o no sé, hermanos, ahí, o a dónde fuimos, y que llegamos ahí y decimos, lo que estoy escuchando no es algo que la Escritura diga. De ahí, hermanos, es mejor retirarnos. Si no, vamos a llegar ahí, hermanos, a estar calentándonos las manos como ven, siendo partícipes de ello. Para terminar, hermanos, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué es su gracia? Algo que no merecemos. Algo que no tuvimos nosotros, hermanos, ni que esforzarnos lo mínimo para alcanzarla. Solamente reconocer primeramente que somos, no éramos, hermanos, somos pecadores. ¿Ok? Somos pecadores. Que aceptamos ese sacrificio en la cruz. Porque hizo Cristo Jesús. Para llevar hasta esa cruz nuestros pecados. Para lavar con esa sangre hermosa nuestros pecados. Gloria a Dios. Para poder limpiarnos, justificarnos. Amén. Para un día, hermanos, Él va a regresar. Amén. Va a regresar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Va a regresar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí, hermanos, va a decir, ok, ¿estás listo? Hermanos, vale más que estemos listos, hermanos. Amén. Porque el día se va a llegar, hermanos. No lo sabemos. ¿Para qué vamos a empezar a decir, no sabemos? Pero sí sabemos que el Señor va a regresar por su pueblo. Amén. Amén. El Señor va a regresar, hermanos, con poder y va a levantar a su pueblo. Amén. Por ello, no desechemos la gracia de Dios. No la hagamos, hermanos, nada. Démosle importancia a la gracia de Dios. Démosle el valor a la gracia de Dios. No estemos, pues sí, ya lo hizo y yo no pedí que lo hiciera. ¿Ya qué puedo hacer yo? No, hermano. Darle la importancia a la gracia de Dios, esa gracia inmerecida. Creo, hermanos, que hasta alguien que contrata un abogado, y pagándole, hermanos, al abogado, y el abogado lleva el caso de esa persona ante un juez, y juntando pruebas de la inocencia de esa persona. Saliendo de ahí, yo creo, hermanos, que esa persona por lo menos le va a decir a ese abogado, gracias, abogado, porque usted llevó mi caso. Cristo llevó, hermanos, nuestro caso hasta esa Amén. pena. Gloria a Dios. Dijo, aquí está la prueba. Está limpio de culpa, de pecado. Por la gracia inmerecida que nos ha alcanzado. Gloria a Dios. Por esa gracia inmerecida, hermanos, es que hemos sido alcanzados. Amén. Y ahora, hermanos, ¿qué le digo al Señor? Y gracias. Y aquí estoy a la orden en lo que pueda servirle, Señor. Mostrando su amor que Él tuvo para conmigo y los demás. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuéramos salvos nomás por el bautismo, pues ¿a qué vendría Cristo? Vale. Si fuéramos salvos porque ayudamos en una obra, en algo, o hicimos algo, entonces ¿para qué vino Cristo? No tendría sentido que Cristo hubiera venido a pagar por nuestro pecado.
mas porque solo por Cristo Jesús alcanzamos salvación. Él vino sabiendo que era la única manera Amén. que nosotros podríamos alcanzar esa salvación. Por la gracia inmerecida en la cual nos ha rescatado. Amén. Pongámonos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Pongámonos a ver, hermanos, verdaderamente lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice en su palabra, lo que Él tiene para nosotros, que es hermoso, hermanos. A veces nos dejamos llevar ahí por unas lucecitas que, que ahí están, y ya. Pues, ¿qué habrá ahí? Ahí va la curiosidad, hermano. Cuando la luz que nos hace ver, la luz que nos va a llevar en el camino correcto, no la queremos ver. Por eso, hermanos, ahí escuchar su palabra, abrir su palabra, hermanos, ahí libremente. Y de ahí, hermanos, Él nos va a enseñar para cuando venga, hermanos, la palabra de la mentira. Miraba yo en esta mañana, hermanos, estaba yo mirando por la ventana ahí de su casa, de su humilde casa ahí en Jones Creek, 845, calle 486. Estaba mirando, hermanos, por la ventana y yo miraba a mis borreguitas ahí. Tengo 3 nomás ahorita, hermanos. Pero las miraba comiendo pasto. ¿Ok? Dije, ese pasto, solo por el poder de Dios, está ahí. Dios dando alimento a esos animalitos ahí, hermanos. No yo. Y miraba, hermanos, que verdaderamente el Señor, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos alimentarnos y nos dio el alimento. Amén. Y no hablando de un alimento físico, sino de su palabra. Amén. Él ha acomodado, hermanos, tan perfecto, hermanos, todo, para que nosotros podamos ahora ir y libremente, hermanos, buscar su consejo, buscar, hermanos, verdaderamente qué es lo que quiere Él de nosotros. Amén. Son ellos, hermanos, vamos a gozarnos, vamos a siempre, hermanos, buscar que sea la palabra de Dios la que nos reprenda. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque Él, hermanos, en su palabra nos reprende. Él nos habla, Él nos quiere llevar, hermanos, al camino correcto. Él quiere que recibamos, hermanos, su palabra. Pero nosotros de igual manera tenemos que tener cuidado donde andamos poniendo nuestro oído. Amén. Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar, cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Primeramente, hermanos, voy a hacer la pregunta. Si alguien no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y no ha escuchado verdaderamente el Evangelio de Cristo Jesús y no ha recibido, no ha aceptado, no ha dicho que es pecador y que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, este es el día. Hoy es el día para que pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Si hay alguien aquí en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús y quiere aceptarlo en esta mañana. Ok, ahora la pregunta es, ¿quiero verdaderamente entregarme a Cristo Jesús?
Y sé y reconozco que no estoy exento de ser desviado por una falsa doctrina. Sé y reconozco que no estoy exento de caer así como Pedro cayó, aún él habiendo tenido una relación fuerte con Jesús. Por ello, pido en sus oraciones para que Dios me libre de caer en él. Ahí donde está, hermanos, levante su mano si quiere que oremos por usted. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ahí, hermanos, pidiéndole al Señor, hermanos, con nuestros corazones, primeramente, que todo lo que hagamos sea por amor, primeramente. Ese amor que Él nos ha enseñado, nos ha puesto el gran ejemplo. Ahora lo que hacemos nosotros, hermanos, no es que no tenga un valor, no tenga una importancia, pero nunca se compara con ese grande amor que el Señor tiene para con nosotros. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Padre, primeramente. Y usted ha visto, Padre, nuestras manos levantadas, Padre Santo. Usted ha visto, Padre Santo, nuestros corazones, Padre. Usted nos conoce, Padre, a la perfección. Solamente, Padre, nosotros pidiendo, Padre, ser guiados, Padre, hacia el Evangelio de la verdad que es en Cristo Jesús, en el cual es el único que podemos alcanzar vida eterna, nuestra fe puesta en Cristo Jesús, reconociendo nuestro pecado y sabiendo que no hay, Padre, cosa cual nos pueda liberar de ir, Padre Santo, a una condenación eterna. Solamente Cristo Jesús es el único camino, es la verdad para poder llegar, Padre Santo, un día, Padre, frente a usted. Y Él justificando, Padre Santo, Cristo Jesús, nuestro pecado, nuestra falla, para poder nosotros, Padre, llegar ante su presencia. Gracias, Padre, por ese hermoso sacrificio. Gracias por usted hacer posible, Padre, que nosotros en este día, Padre, podamos estar aquí congregados, Padre, pudiendo escuchar de su palabra, Padre, de su buen consejo, Padre Santo, de que usted, Padre, nos alimenta y nos guía, Padre, con su palabra, Padre Santo. Y pidiendo, Padre, que donde quiera que vayamos, Padre Santo, podamos dar un buen testimonio, Padre. Podamos ser los mismos, Padre, en todo lugar. Que no importando, Padre Santo, querer quedar bien con otros, sino quedar bien primeramente con usted. Le damos gracias, Padre, por sostenernos en el hueco de su mano. Gracias, Padre, una vez más por haber hablado, Padre, como siempre en nuestras vidas, a través de su palabra. Damos gracias, Padre, siempre por todo y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.